Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy martes 16 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 7 de San Lucas del 11 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy el Evangelio de hoy nos muestra Jesús caminando con sus discípulos y un gran grupo de personas. Y llega a una ciudad y se encuentra con una mujer viuda. Una mujer que iba a enterrar a su hijo único. Y en el pueblo de Israel, una mujer viuda, para que una mujer pudiera tener valor, tenía que estar al lado de un hombre. En el pueblo de Israel, la mujer no tenía valor. Para poder tener valor, tenía que estar al lado de un hombre, allá sea al lado de su padre, al lado de su esposo o al lado de su hijo. Pero hoy nos encontramos con una viuda desdichada, una viuda que ya se le había muerto el marido, ya no tenía a sus padres. Y tras de eso se le había muerto el hijo. Esta viuda estaba desdichada y Jesús se acerca a ella. Vean cómo lo dice el Evangelio. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Recuerdan que con Jesús caminaban sus discípulos porque aquellos que eran discípulos de Jesús hacían lo que él mandaba. Ellos cumplían con lo que Jesús les mandaba, pero también caminaba un grupo de personas que andaban de espectadores, que andaban nada más viendo y sacando provecho de las situaciones. Y eso lo vemos hoy en día y eso seguirá pasando. Pero también hay discípulos de Jesús que hacen la voluntad de él. Por eso el Evangelio hace distinción de los discípulos y el gran número de personas que caminaban junto a él. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Sacaban a enterrar al hijo único, y era hijo único de su madre, que era viuda. Esta mujer estaba pasando por un gran mal momento. No le había quedado nada. Y Jesús se acerca. Jesús tiene compasión de esa madre que lo había perdido todo. ¿Cuántas madres hoy en día han perdido todo?
Inclusive han enterrado a sus propios hijos. ¿Cuántas madres tienen a sus hijos en las drogas, en el alcoholismo, en la drogadicción y creen que lo han perdido todo? Pero no saben que Jesús camina junto a ellas, que Jesús está ahí a la par de ellas, pero que no se han dado cuenta. Jesús sale al encuentro de aquella que sufre, de aquel que lo necesita. Al ver el Señor se compadeció de ella y le dijo, Jesús se compadece del que sufre. Jesús está ahí junto a ella. Jesús se acerca a ella y la consuela. Le dice, no llores. Jesús consuela al que está dolido. Jesús consuela a la madre que sufre. No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Jesús puede detener cualquier persona que lleve a tu hijo a la muerte. Jesús puede detener a aquella persona que está llevando a tu hijo al alcoholismo. Pero hay que orar, hay que acercarse a Jesús. No podemos pedirle a Dios si nosotros no cumplimos la voluntad. Tenemos que acercarnos primero a Él, a pedirle, a rogarle, a interceder por nuestros hijos, a interceder por aquel que sufre, a interceder por aquel que está enfermo. No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Vean que cuando Jesús da una orden, el muerto se levanta. Pero Jesús no da la orden si tú y yo no nos ponemos a orar. ¿Cuántas madres, padres sufren hoy por sus hijos, pero no se dan cuenta que hay alguien que puede dar la orden y sacar ese hijo del alcoholismo, sacar ese hijo de la drogadicción? Jesús puede levantar a los muertos. Jesús puede sanar al que está enfermo, porque para Dios nada es imposible. Todo es posible para el que cree. Pero ¿dónde tenemos que poner nuestra confianza? En Dios. Dios da la orden y el muerto se levanta. Pero Dios no da la orden si tú no te lo pides, si tú no lo buscas. Y no pretendamos que Jesús va a hacer las cosas de la noche a la mañana. Todo es a su tiempo. No queramos querer obligar a Dios a hacer las cosas a la fuerza. Hay que insistir, hay que perseverar. No pretendamos alcanzar las cosas de la noche a la mañana. Hay que orar sin desanimarse. Hay que pedirle a Dios sin desanimarnos. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús levanta a los muertos. Jesús saca de las drogas a aquel que está hundido en las drogas, aquel que espiritualmente está muerto. Pero hay que orar. Y Jesús agarra esa persona que está en los vicios, la saca y la renueva y se la entrega a su madre. ¿Se acuerdan de San Agustín? ¿Cuántos años oró su madre por la conversión de San Agustín? Más de 30 años.
insistiendo su madre por la conversión de San Agustín. Y al final, ¿qué pasó con San Agustín? Se hizo obispo y dejó todos sus escritos. Y hoy se llama San Agustín. ¿Por qué? Porque tuvo una madre que insistió en la oración, que todo el tiempo le pidió a Dios por la conversión de su hijo. Y al final, Dios le concedió la conversión de su hijo. Hoy necesitamos madres perseverantes, madres y padres que oren sin cesar, que no se desanimen, porque su hijo está en las drogas o está en el alcoholismo o está en cualquier otro pecado. Dios es capaz de sacarlo de ahí, pero hay que insistir, hay que luchar, no hay que desanimarse, no hay que bajar la guardia. Tenemos que orar sin desanimarnos y Dios hará lo que Él tenga que hacer a su tiempo. Pero no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que Dios todo lo escucha, que Dios todo lo ve. Dice el Salmo 94:9, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿Y acaso no va a ver el que hizo el ojo? Dios todo lo hará, pero a su tiempo. Que el Señor les bendiga.